Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Estamos iniciando un nuevo programa de Saliendo al Campo. También el inicio de semana, lunes 11 del 11. Ya estamos, 11 del 11. Marquito, hay que empezar a comprar con tiempo. Si uno quiere tomar una sidra o un pan dulce, hay que empezar con tiempo, porque si no... Saludamos a todos nuestros amigos oyentes, deseándole un muy buen inicio de semana y que tengan todos una excelente semana. También saludo a nuestro señor operador, Marcos Favotti. Hola. Hola Marquito, me imagino que está contento, ganó su equipo, ¿eh? Me estoy refiriendo a Belgrano. Ah, sí, no. Bueno, estamos por el ET25 Radio Guaraní, AM 970, FM 107.1 en la ciudad de Cursucuatiá. Sus estudios están ubicados por calle San Martín al 1380, bien frente a lo que es el camping municipal de Cursucuatiá. Bueno, un fin de semana que domingo sobre todo, sábado y domingo, un clima espectacular para las actividades al aire libre. Tengo entendido que se pudieron realizar todas las que estaban previstas en Curuzú y en la zona, mucha actividad. Acá había un encuentro, creo que fue sábado y domingo, de autos clásicos, así se denominan. Vi algunos que pasaron por el centro. Bueno, para toda aquella gente que les gusta, que le atrae los vehículos viejos, vehículos antiguos, están muy lindos. Los tienen preparados justamente para las exhibiciones. No estuve en la ciudad de Cursucuatiá y cuando regresaba me cruzaron muchos de esos vehículos, la gran mayoría andando. La gran mayoría, algunos sobre trailer, pero eran los menos. Los demás iban todos andando. Lo que quiere decir que seguramente son vehículos que están no solamente para exhibir, para verlos, sino verlos en un determinado lugar, sino verlos andando. Después hubo... Viernes y sábado la competencia del Redomón en Sociedad Rural de Cursucuatiá. Ayer lo que fue, seguramente, ahora a lo mejor alguien nos manda un mensajito desde Cazadores, lo que pasó con la gran fiesta, segunda fiesta de la tradición en Cazadores Correntinos. Mucha expectativa por eso y espero que haya colmado esas expectativas que tenían los organizadores, porque bueno, vi que había mucha gente preparándose y lo que tiene que ver con los preparativos. El otro día hablábamos con gente que preparan los caballos, pero tengo una, sin dar nombre, una intimidad de una persona muy allegada que dice que hace ya más de una semana, hace 2 semanas, que con el hijo no puede hablar de nada que no sea todo caballo, todo, que las calchas, que el caballo, dice, están preparándose para lo que viene este fin de semana también con los festejos del cumpleaños de Curuzú. No sé qué dirá el tiempo, ahora vamos a ver lo que pronostica para hoy. Vi por ahí que sí, que parece que se viene, pero estamos muy lejos del fin de semana del desfile y bueno, veremos qué acontece el fin de semana. Esperemos que sí, que se tenga la posibilidad de poder realizar sin ningún tipo de inconveniente. Van a estar
en el transcurso de la semana van a estar hablando y contándonos esto que a mí personalmente me pareció muy bueno, las medidas que se están llevando a cabo para el desfile, para lo que va a ser el desfile en la ciudad de Cruzucuatiá, porque bueno, hay medidas que son innovadoras, que no sé si desconozco si se hizo con anterioridad, que es el control de alcoholemia antes de salir al desfile, antes de montar, que no pueden llevar chicos en el con el sobre el caballo. Medidas que todo se torna a que sea más seguro, a que la gente pueda disfrutar realmente. Así que los organizadores seguramente nos van a seguir ampliando. Hablamos ya con Martín Perichón la semana pasada y hoy seguramente nos van a... hoy o en el transcurso de esta semana nos van a estar contando. Bueno, la farmacia de turno para hoy es Ordenavía. Farmacia de turno en Cruzucuatiá a partir de las 8 de la mañana, Ordenavía. La que dejó fue Farmalab. Ordenavía, que tiene 2 números de teléfonos con los que usted se puede contactar: 440840, 440840 y 633159, 633159. Para todos aquellos que quieran agendar los números de la farmacia, todos los días nos vamos a estar brindando el servicio de qué farmacia está de turno y los números a los que se pueden contactar por alguna inquietud que tengan, algo que quieran saber. Reitero, farmacia Ordenavía de turno hoy a partir de las 8, 440840 y el otro número 633159. Espero que la gente de Cazadores, la gente de la zona nos comenten sus vivencias, cómo pasaron el día, porque cada uno lo vive a su manera. Bueno, seguramente alguno fue, hizo un fueguito, disfrutó, hizo un asado, otros compraron, otros llevaron hecho, porque también pasa que por ahí llevan algo para comer, algo frío. Bueno, que nos cuenten su vivencia, que nos cuenten cómo pasó, que no tengan problema, que se animen. Es cuestión de animarse y mandar mensajes. Ya vamos a estar escuchando un mensaje que nos manda gentilmente el amigo José Alegre, a quien agradecemos, como siempre agradecemos todo lo que hace para estar con nosotros, con Radio Guaraní, y con esto de la organización, que era uno de los coordinadores de este evento. Ya vamos a estar escuchando porque es un audio y no nos permite, el aire no nos permite escuchar en este momento. Bueno, todo eso y mucho más se vino realizando el fin de semana. También hubo actividad deportiva para los futboleros. El Club Belgrano de Cruzucuatiá está representando a Curuzú a la Liga de Fútbol General Belgrano de Curuzú en un torneo que se llama Federal Amateur de Primera División. Y ayer jugó contra Santa Lucía, es de la Liga Goyana, pero el equipo de Santa Lucía, y ganó sobre la hora 8-0. Por ahí es difícil creer, ¿no? Creer que haya tanta diferencia entre un equipo y otro, que son, sobre todo viniendo de una liga como la Goyana. Pero bueno, es solamente comentarles eso. Sigue en carrera, sigue en la lucha, tiene un partido más Belgrano para disputar acá en Cruzucuatiá el próximo fin de semana, y para jugarse ya la clasificación para la próxima fase. Esta noche en Cortita y al Pie, a partir de las 20, van a tener toda la información con detalles, con todo lo que aconteció en este partido de Belgrano contra el equipo de Santa Lucía. También ganó Racing. Anoche miré, le voy a contar esto.
anoche miré el resumen del partido porque no estaba en Curuzú y bueno, no podía. Miré el resumen del partido de Racing. Y miré una parte del partido, la parte final, donde le enfocan, no transmitían el partido, sino relataban. Entonces son otras las imágenes. Pero en un cuadro del televisor le ponían a Costa, al técnico de Racing. ¿Cuántos kilómetros hará por partido Costa? Corre, golpea las manos, levanta los brazos, gira, vuelve. Increíble cómo, sí, un corre camino, la verdad, increíble el show que da, pero es su forma de ser, su forma de vivirlo, o sea, no lo hago como crítica, sino algo que no es muy habitual con los técnicos. La verdad es que para ver es espectacular. Sí, y sí, de tener la escuela de Bielsa. Ahora Bielsa con los años ya se sienta en sí. Bueno, también ganó River y después ganó Boca también. Boquita está ahí reafirmándose con Gago. Bueno, eso a grandes rasgos lo que tiene que ver con los equipos de Buenos Aires, con los partidos. Y se viene este fin de semana en básquetbol en la ciudad de Monte Casero, nuestro representante, San Martín. El Final Four, como se dice en inglés, que en realidad son los 4 finalistas de básquetbol que habitualmente se hace, se juntan los 4 finalistas y se compiten todo el fin de semana en una sola ciudad. Los 4 equipos juegan 3 partidos. Se juega viernes 2 partidos, sábado 2 partidos y domingo 2 partidos. Y se van de acuerdo tratan de que el domingo jueguen los dos ganadores, digamos, para que sea una final. Eso se va a estar jugando en Monte Caseros. Este viernes comienza con el representante de Curuzú defendiendo los colores de San Martín. El equipo sanmartiniano va a estar enfrentándose a otros 3, al equipo local, al equipo de Monte Casero, a San Lorenzo de Monte Casero y un equipo de Corrientes Capital y a Mar de Goya. Son los que van a estar disputando este Final Four. También tengo entendido que va a ser transmisión de Radio Guaraní. El equipo de Radio Guaraní va a estar presente, Dios mediante, en Monte Caseros para traerle todas las alternativas de este final de los 4 finalistas. Eso lo que tiene que ver en materia deportiva. Si usted tiene, Marco, por ahí a mano la temperatura, la humedad, el pronóstico del tiempo, podemos escuchar. Es la hora 8, 17 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 90%. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que hayan podido renovar las energías en este fin de semana, en un fin de semana en donde seguramente muchos habrán compartido con las familias, celebrando la tradición, y otros también habrán descansado para renovar las energías para una nueva semana. Llega el momento entonces de prepararnos para recibir el día lunes 11 de noviembre y por eso vamos a ver juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo, haciendo antes un pantallazo general en nuestro hermoso y bello país. Estamos hablando que para este día lunes avanza este frente frío y empieza a trasladarse de sur a norte. Por lo tanto, empieza a llevarse la nubosidad, la inestabilidad hacia el norte de Argentina, mejorando las condiciones para lo que sería la franja central del país. En este caso vamos a desarrollar juntos, región por región, cómo van a estar las condiciones de tiempo. Comenzando con el noreste y litoral, en donde continúan las altas temperaturas, pero sí las lluvias llegarían para lo que sería también Corrientes y Chaco. Estamos hablando de algunas chances de chaparrones, también tormentas, así que mucha precaución al respecto. Tiempo estable más bien para lo que sería Misiones y Formosa.
Si nos trasladamos a la franja central, vamos a poder observar que también queda un remanente de inestabilidad hacia las primeras horas del día lunes, pero luego con el paso de la jornada vamos a notar que estas condiciones empiezan a mejorarse. Y también a considerar que, a comparación del fin de semana, un par de grados menos por este viento soplando del sur. Para las provincias cuyanas, un escenario similar en cuanto al ambiente cálido, incluso hasta caluroso para algunos puntos de estas regiones. Estamos hablando que el tiempo estable planta bandera, cielo mayormente despejado para las provincias, a excepción de San Luis, con cielo parcialmente nublado. Por lo tanto, la tendencia está al ascenso de temperaturas con tiempo estable, ausencia de lluvias para esta región. Hacia el noroeste argentino estamos hablando también que quedan algunas chances de chaparrones y lluvias, pero que se intensifican por el ingreso de este frente frío que trae toda esta inestabilidad con lluvias, chaparrones y tormentas para prácticamente todas las provincias que vemos en pantalla, a excepción de Santiago del Estero. Las altas temperaturas también continúan en horas de la tarde y a recordar que en la zona alta de montaña de cordillera algunas heladas matutinas para este día lunes. De punta a punta entonces nos trasladamos hacia la Patagonia. En este caso continúa el viento soplando del oeste, las ráfagas de viento van a estar de intensidad moderada, también a considerar, incluso superando para algunos puntos los 60 km por hora, es decir, que podrían llegar a ser fuertes, sobre todo hacia el norte de la Patagonia. Tal como lo vemos en pantalla, para el norte de la Patagonia, a comparación de días anteriores, presenta la tendencia al descenso de temperaturas, no va a ser un ambiente tan cálido como lo fue los días anteriores, y a medida que nos acercamos al extremo sur, empieza a descender estos valores. También a considerar que las lluvias van a estar presentes en gran parte para lo que sería Chubut y en la zona de la cordillera de Chubut y también de Santa Cruz, extendiéndose hacia la provincia de Santa Cruz con algunos mejoramientos temporarios. Con esta información presente entonces ya estamos más que listos para conquistar el día lunes y yo te recuerdo que todo esto que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Saliendo al campo. Muchas gracias a la señorita que nos dio el panorama completo del país. Con el pronóstico de Curuzucoatiá, lo que tiene que ver específicamente en la ciudad de Curuzucoatiá, nos indica que hay alguna posibilidad de lluvia ahora en esta hora, más o menos a esta hora. No es muy alto el porcentaje de probabilidades, pero hay un 40% en este momento. Convengamos que está nublado, está muy nublado, y hay un viento bastante fuerte en la ciudad de Curuzucoatiá, pero no hace frío, está agradable. Lo que sí aumenta ese porcentaje de probabilidades de lluvia para la tarde. Me dice a las 3 de la tarde, 90% de probabilidades. Hasta las 4, las 5, hasta las 5 de la tarde de probabilidades de lluvia hoy en Curuzucoatiá. Seguramente así va a ser. La humedad, decía Marquitos, 90% en este momento en Curuzucoatiá, lo que nos está diciendo que hay muchas probabilidades de que llueva. Lo que no tengo es la cantidad probable de lluvia, eso no, hasta ahí no llega a mi celular, pero no hay probabilidades de lluvia. Es interesante para que la gente tome las precauciones del caso, y para aquellos que por ahí necesitan moverse de los campos hacia las ciudades o en distintos sectores donde los caminos son de tierra, a tener cuidado, porque hace poco estábamos viendo imágenes y leyendo una nota de la gente de Yaguarí de la destrucción que se realiza en el movimiento cuando llueve. Es impresionante cómo se rompen los caminos. Bueno, no sé cuál será la urgencia de tener que salir sí o sí y romper los caminos. Pero con lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, el extendido no me da para a partir de mañana y toda la semana no me da lluvia.
Así que aparentemente vamos a tener una semanita, a excepción de hoy día lunes, una semanita con sol y temperaturas que van a estar, no me diga, estará mal esto. Para el sábado, 38 grados la máxima. ¿Cómo? 38 grados la máxima. Está bien, es pronóstico y falta mucho, pero me está indicando 38 grados para el sábado. Va en aumento, 25, 29, 30, 33, y llegar al sábado a 38 grados. Bueno, nos estamos preparando para lo que va a ser el verano. Seguramente el verano va a ser como todos los últimos veranos, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, no nos tenemos que quejar porque hay que tratar de sobrellevar de la mejor manera posible. En invierno nos quejamos del frío, en verano del calor. No sé nada, vi por ahí una foto, una imagen, no sé nada de el cumpleaños de 15 que están programando para hacer. Creo que sí, vi unas fotos todos muy elegantes. La gente de... A ver, vamos a mirar. La gente de la cuarta. El donde vimos los pastelitos, todo eso, pero bueno, vimos muchas fotos, pero hasta ahí. Al amigo Rulo y familia, Rulo Ricchini, bueno, un saludo grande para todos ellos que seguramente hoy ya terminó la fiesta, Hoy hay que trabajar. Esto es para hoy, sí. A partir de las 11, un poquito menos, no llega a 1 milímetro. A las 12, 2 milímetros y medio. Ahí estamos, ¿no? A las 14, 2 milímetros, pero ya hay 80% de probabilidades. A las 17, 90% con 3 milímetros, un poquito más de 3 milímetros. Y a las 20 no llega a 1 milímetro más. Lo que significa 3, 5 y más o menos alrededor de 10 milímetros lo que está pronosticado hoy globalmente en la ciudad de Curuzú-Cuatiá. A tener en cuenta los horarios, porque normalmente anda bastante cerca los horarios. A las 12 el 50% de probabilidad, a las 14 el 80% y a las 17 un 90% de probabilidad de lluvia para la ciudad de Curuzú-Cuatiá. Decía, me imagino ahora seguramente la gente que estuvo compartiendo y que está compartiendo habitualmente con Rulo Ricchini nos van a mandar fotos, nos van a contar de cómo estuvo el cumple de 15 de la nieta. Están llegando mensajes, que la gente se anime, que siga mandando mensajes, que nos comente dónde estuvieron, cómo la pasaron. Por ejemplo, algunos que fue a la sociedad rural para ver la competencia del Redomón, muy interesante, y para lo que pasó en Cazadores Correntinos, y también lo que pasó en el Parque Martín Fierro con esto de los autos antiguos. Estamos en hora de pausa, Marcos, si le parece vamos a escuchar un tema musical. Después maneje usted, como siempre, en la pausa y la música. La lluvia mojando la siesta de enero, en la gramilla la fresca humedad,
Un rumoroso concierto en el techo, sobre la parra, la gris soledad. Se alza un silencio de calles y de vuelos, canta en la tarde empapada el zorzal. Bajo el abrigo cordial del alero, crece una calma que invita a matear. La lluvia arpeggia una dulce canción, gotean sonrojos los cibos en flor. Está la familia rodeando el fogón, se encienden despacio el amor y el carbón. La abuela amasa recuerdos y pan, secando sus manos en el delantal. La gurizada ya no juega más, ay chipacuerito aromando el hogar. Y qué lindas esas tardecitas de verano cuando la lluvia baja de la mano del viento. Heladas caricias de agua mansa que cantan a la vida y al amor. Lluvia que repica sobre los techos como una campana. Sobre el repique de la risa cunumí. Sobre el perfume del mate con poleo. Sobre el paisaje de mi tierra guaraní. Y ya por las tardes las nubes se alzan. El arco iris de lisa fugaz. Sus tornasoles de luz y distancia sobre la verde quietud del sausal. La lluvia mojando la siesta de enero, breve reposo de sol estival. Bajo el abrigo cordial del alero, mate añoranzas, ternura y chipá. La lluvia arpeggia una dulce canción, gotean sonrojos los cibos en flor. Está la familia rodeando el fogón, se encienden despacio el amor y el carbón. La abuela amasa recuerdos y pan, secando sus manos en el delantal. La gurizada ya no juega más, ay chipacuerito aromando el hogar. Saliendo al campo. Es la hora 8:31 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 90%. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad.
Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 38 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad
90%. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Continuamos con Saliendo al campo. En la parte musical escuchábamos a Cacho Espíndola, Lluvia Correntina. Lo que se viene. Ahí le pasé un contactito, si se puede, Marco, lo del Redomón. Quiero saludar a... Bueno, José Alegre se comunicó, nos mandó un audio, todavía está pleno porque está... Claro, después de la fiesta hay que reacomodar todo y hay que volver a la actividad normal, que era lo que decíamos anteriormente, y José Alegre está en eso. Durante la semana nos vamos a poner en contacto y vamos a hablar, nos va a comentar desde su lugar, desde el lugar de la organización, lo que fue ahora del Redomón. Carlos, vamos a intentar hablar. Le decía, bueno, no importa, vamos a intentar, no hay problema, Marcos. Sí, ahora vamos a intentar hablar con la gente de la organización del Redomón también para que nos cuente cómo fue. Le decía, José Alegre se contactó con nosotros con un mensaje y nos dijo que va a estar durante la semana, que hoy imposible por la actividad, por volver a reacomodar todo y también la actividad personal, ¿no? Para que nos brinde su mirada con respecto a esto, como salió a veces en la organización, surge, ojalá que no, pero por ahí surge algún detalle que le sirve de experiencia para poder ir corrigiendo para eventos futuros. También tengo un contacto de gente que estuvo participando ahí como espectador y como parte activa en el desfile. Vamos a ver si nos podemos contactar para que nos cuente desde el otro lado, para que tenga la mirada, otra mirada, digamos, que es la mirada del espectador, para poder apreciar lo que pasó como espectador. O sea, los dos puntos de vista son interesantes, pero José Alegre va a estar durante la semana. Un saludo para Pedro Fernández y su señora Dolores, que siempre están en contacto con nosotros, siempre son fieles oyentes de Radio Guaraní. Un saludo grande desde acá. Cada vez que tenga ganas, que necesite contar algo que quiera, ahí estaremos para sacar al aire lo que quiera contarnos, mandarnos videos, fotos. Para Pedro, un abrazo grande, un saludo grande, y para su señora Dolores también, que nos están escuchando. Recibí fotos del cumpleaños de 15. Gracias por la foto, gracias Araceli por mandarnos las fotos del cumpleaños de 15. Muy, pero muy elegantes todos. Tenemos una comunicación, estamos al aire. Vamos a saludar a Carlos Zavalo, que gentilmente nos va a dar unos minutitos para contarnos cómo estuvo lo de la fiesta esta competencia del Redomón. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Mocarela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por atendernos para hacer el seguimiento de lo que hicimos, lo anterior y después lo posterior a lo que fue, cómo se desarrolló, que nos comente brevemente
¿Cómo se desarrolló esto a partir del día viernes pasado, lo del redomón? Fue muy bueno, nos tocó un lindo clima, el nivel fue de excelencia, a caballo de diferentes puntos, más de 20 cabañas participantes, y se vivió muy bien. La verdad que el jurado de Uruguay y de Brasil, que son de caballo y que compiten y que conocen del tema, la verdad que es diferencia. Así que hay cosas para destacar ahí en las dos categorías, la categoría jinete, que son los que tienen más experiencia, y la categoría domadores, que si bien tienen experiencia en la doma, pero en las competencias no tienen. Pero la verdad es que fue un nivel excelente. Después te estaré pasando algunas imágenes para que la puedas compartir de lo que sucedió, ¿no? Interesante que nos lleguen las imágenes, Carlos, porque nosotros vamos colocando en nuestro muro, lo vamos incorporando. El nivel de competencia en general, porque ahí se hace... ¿Tiene algo que ver en la jura? ¿Es solamente el caballo? O también, por otro lado, mirá, disculpa que te pregunte esto, pero ¿es un binomio caballo-jinete o lo del jinete va aparte? ¿Cómo se jura eso? Mirá, se jura lo que se ve que son las acciones del caballo en cada prueba. Lo que pasa que para estas pruebas exigentes de 60 días para hacer los diferentes ejercicios que se piden, haber una unión entre el jinete y el caballo y tiene que formarse una sola cosa para poder, digamos, el famoso centauro que hablamos es el hombre caballo, y la verdad es que hay un chico acá de la zona de Cruzú, que es la relación, con una calidad de equitación natural, bien correntina y bien con un nivel exquisito, digamos, de equitación. Llamó la atención, en domadores sacó un primero y un segundo premio. Estaba compitiendo con 2 caballos, y la verdad que lo que hizo el chico es destacable, digamos. Todos fueron destacables, digamos, pero llama la atención, le llama al jurado también ese chico con esa equitación bien correntina, bien exquisita, bien sentado y conduciendo el caballo con una suavidad y con unos comandos bien cortitos, sin exagerados, sin ayuda ni en la equitación, sin ayuda ni del rebenque ni de la escuela. Los caballos que presentó eran de excelencia. Claro, para eso, de ahí venía mi pregunta, Carlos, porque viste, no sé, ahora que estamos mirando mucho a Colapinto en Fórmula 1, también puede ser un gran piloto con un auto a media o viceversa. De ahí venía la pregunta. Yo creo que se juntaron ahí una buena máquina y un piloto de excelencia, digamos, y se vio eso, digamos. Unas rayadas de 5 o 6 metros esquiando sobre las patas, apoyándose sobre las patas los caballos, con una dirección y una alineación impecable. Y en las acciones después, cuando lo hacía trabajar en la figura que se llama, un caballo que aceleraba y después en los comandos paraba y ya giraba, bien impecable, con buenos equilibrios, con buenos lados. La verdad, todos en general, todos muy buenos, ¿no? Pero lo bueno es verse eso, o sea, yo lo que más quería era rescatar esto de la equitación correntina y la equitación de la equitación española, ¿no? Así que eso se dio, y hay gente que conforme, se partimos más de 3 millones y pico de pesos en premios,
agradecer a todos los que nos apoyaron, a las empresas, para poder llegar a esto, digamos. Espero que seguir realizándolo y tener, ir viendo, y bueno, y mucha gente participó el sábado, así que si bien había actividades, por suerte, en todo Cruzú había diferentes actividades, la gente nos acompañó también en esto, así que de primera. Para mí el balance es muy positivo. Claro, eso es lo que te iba a preguntar con respecto al balance, porque viste que a veces te queda, al organizador le queda lo de los comentarios, de la gente que viene, y ¿qué recepcionaste con eso para actividades futuras, digamos? Exacto. Mira, en general los comentarios fueron buenos, a la tarde también fue muy bueno el tema de la charla sobre nutrición, y después se armó una discusión de buena manera, discusión de intercambio de conocimiento con respecto a los formatos y cómo domar y qué cada uno usa, y la verdad que la gente, increíble que la gente esta que está todo el día con el caballo agarró un micrófono y empezó a comentarse, y una charla que pensaba media hora se fue como 1 hora y media, donde ahí hubo intercambio con la gente de Brasil, con la gente de Uruguay, vino un señor de La Pampa, domador de La Pampa, y los de acá se animaron a hablar y le metieron para adelante, y la verdad que salió con un marco de respeto toda la metodología y el sistema de doma que cada uno tiene respetando el caballo. Qué lindo, qué interesante cuando esas discusiones se hacen con la altura, porque en definitiva enriquecen a todos, porque cada uno aporta lo suyo, y de ese aporte alguien el que quiera recepcionar para ir mejorando, en buena hora que así sea, ¿no? Mira, la doma es un arte, y la conclusión que podemos sacar, la doma es un arte, ¿tá? Y cada uno tiene sus habilidades, su talento, y tiene talento para el arte. Y yo lo pongo en esto, digamos, de esta manera capaz que se puede hacer más explícito. Todos son pintores y pintamos un cuadro, o sea, cuidando el cuadro, cada uno tiene su forma y su técnica de pintura, y gusta más o gusta menos, pero cada uno en su arte va destacando eso, digamos. Entonces, lo importante que fue la conclusión que se sacó, que respetando cada uno sus técnicas, podemos llegar a hacer un cuadro, o sea, una música, o sea un trabajo en una madera, pero son todos artesanos y lo van haciendo de esa manera, y está bueno que cada uno explique de qué forma puede llegar a pintar un cuadro, ¿no? Claro, y decime algo que me interesa saber también, ¿qué mirada tuvieron los jurados brasileros y uruguayos haciendo una comparación con los argentinos, el nivel, si pudieron decir algo? Mirá, lo que estaban muy conformes con el nivel, porque el nivel nos va a dar, lamentablemente a nosotros nos falta competencia, ¿no? Claro. Más de esto, digamos. Y el jurado, la verdad que le llamó la atención el buen nivel que hubo, y nos animó a decir, miren muchachos, ustedes están ya para no un redomón de 60, para un redomón de 30 días, prueben esto, empiecen a hacerlo, que le va a dar resultados, y que están ahí para empezar eso, digamos, pero no competencia para poder estar ahí puliendo carrera, nos falta carrera. Cuando vos estás en la carrera, cuando vos estás en el circuito, vas puliendo un montón de cosas que no te das cuenta, digamos, y eso es lo que tal vez nos hace falta más a nosotros, digamos. Pero en cuanto al brasileño que vino a jurar, Daniel, como a Juan, Peirano de Uruguay, de hecho Juan compite en Argentina, digamos, en otra disciplina, pero compite también, y está clasificado para competir en nuestro caballo en otoño, o sea que el tipo sabe, y nos animó a decir que estamos con buen nivel, ¿no? Bueno, me alegra mucho, Carlos, que así haya sido, y que eso sea un estímulo para continuar, a pesar de que
intuyo que uno de los problemas de la falta de competencia es, como todo, en lo económico, ¿no? De ese factor fundamental. Sí, creo que lo que más allá creo que hay que buscarle la vuelta, porque hay muchas cabañas acá que se van a competir a otros lugares, y la verdad que creo que es más un tema de voluntad y organización, que tal vez hay que organizarse por ahí, y que aparezca esto, digamos, pero yo me voy contento porque todos los participantes se fueron bien y se fueron animados con la premiación y con el circuito que hubo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos, muy amable, gracias por tu tiempo como siempre y poder llevar esta información a nuestros oyentes. Te mando un abrazo y a toda la audiencia agradecer, y la verdad que destacar tu trabajo porque de alguna manera siempre estás difundiendo las actividades de la zona, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Saliendo al campo. Carlos Avalos nos comentaba de esto de lo que fue la competencia del Redomón. Bueno, muy contento por todo lo que se vivió viernes y sábado en la Sociedad Rural de Curuzucuatiá, y lo interesante es que haya quedado la experiencia y la capacidad como para decir, bueno, continuamos con esto, y ojalá que haya muchos eventos más de este tipo, y sobre todo destacando eso que decía, lo del jinete correntino, de poder mostrar que estamos en lo que sea, en el deporte, en esto de la doma, de sacar animales útiles para el trabajo y para el deporte. Así que felicitaciones a toda la organización de este evento. Marcos, si le parece, maneje usted, estamos en hora de pausa, escuchamos música y después regresamos. Con mi caballo tordillo hasta el palenque de tu ranchito te solía llegar sábados y domingos, iba a visitarte una flor de rosa me supiste dar. A pesar del tiempo, como te quisiera ver, estar en tu patio, que todo era un vergel. Me traen recuerdos las tardes calladas, ese viejo aljibe cerca del corral, sentado contigo, bella campesina, tomábamos mates junto a tu rosal, caballo tordillo que siempre me acompañó para ir a verte en tu morada, mi amor. Saliendo al campo.
Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir, Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Es la hora 8. 59 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 90%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8747 17. ¿Anotaste? 3794 8747 17. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica
de Caricapucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. Prepárate, porque se viene el Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. Vas a disfrutar de una noche única al aire libre. Viernes 15 de noviembre. Apertura 21 a 30 horas. Frente al Palacio Municipal. Elección de la reina de la ciudad. Miss Curuzú 2024. Desfile de casas comerciales, presentando lo nuevo de la temporada. Y muchas sorpresas durante la noche. Entrada libre y gratuita. En adhesión al aniversario de la ciudad. Gran Desfile Show. Asociación del Comercio. No te lo podés perder. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Cursucuatiá, Corrientes.
Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:11 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 90%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Continuamos en Saliendo al Campo. Han transcurrido 12 minutos después de la hora 9. En la parte musical escuchábamos a Los Hijos de los Barrios, Mi Caballo Tordillo. Hablando de caballo, ¿no? Usted sabe que no es para hablar de mí, porque no, yo fue muy poco pero tenía un amigo que falleció lamentablemente. El otro día mencioné un vecino de la familia Bueno, que eran lecheros, y tenía un amigo más o menos de la misma edad, un poquito mayor que yo, unos años mayor que yo. Falleció a los 42 años, muy joven, lamentablemente. Cuando el padre, don Seferino, el lechero, agarraba a la jardinera y cargaba y venía a repartir la leche, él quedaba en la chacra. Mi viejo venía
a trabajar a la carpintería, que era carpintero, y me quedaba allá en la chacra. Y entonces nos juntábamos y me decía, vamos a padrinarme, tengo que amansar un caballo de un vecino. Chiqué, le decían al vecino. Y nos íbamos. Imagínese las cosas que hacíamos, porque ni él ni yo sabíamos. Pero era cosa de jóvenes, él un poco más grande que yo, pero ahí nomás. Y teóricamente amansábamos, íbamos, domábamos, nos hacíamos golpear. Yo no domaba, hacía padrinador. Pero al saber poco el caballo se te venía encima. La verdad la aventura fue muy buena y hoy me queda para contar esas cosas que hacíamos, pero por supuesto ni el padre de él ni mi padre sabían las cosas que hacíamos, porque bueno, él de corajudo que decía que iba a amansar. La verdad no me acuerdo después si esos caballos terminaban mansos o terminaban con alguna de esas cosas que por mal amance. No sé, la verdad, eso no me acuerdo. Pero este hombre, nuestro vecino, ya era un hombre grande, entonces confiaba en que le iban a devolver un caballo manso y y salíamos, bueno, había mucho campo abierto, entonces salíamos y, no sé, de cansado, creo que el caballo después se entregaba. Pero lindo recuerdo. ¿Y por qué hago este recuerdo? Porque por ahí le habrá pasado a muchos, gente que los padres tienen mayor precaución. Mi padre con más razón, que mi padre era carpintero, y bueno, y este hombre, don Seferino, bueno, también era lechero, o sea, no era un trabajador rural de andar a caballo ni cosas por el estilo. Era lechero, tenía un tambo, inclusive llegó a tener máquina de tambo, y nosotros hacíamos por divertirnos, la pasábamos bien, y bueno, nos quedó el recuerdo. Lamentablemente mi amigo Ramón se fue muy pronto. Eso me trae el recuerdo por esto de hablar de los caballos y de la mansa, y que es otra cosa, ¿no? Porque esto lo que es una competencia, y obviamente que para la competencia se debe amansar de la mejor manera posible, porque ahí el que tiene mayor docilidad, mejor manejo y todo eso, como nos explicaba Carlos, son los que obtienen los resultados. Pero sí, un trabajo, seguramente lograr que un caballo tenga esa docilidad y esa practicidad, y después que vuelque eso al trabajo, porque en realidad después lo que terminan es que, si están bien avanzados esos caballos, son muy útiles para la actividad laboral del campo. En otro orden de cosas, decía lo del el cumpleaños de 15 de la nieta de Rulo Riccini. Bueno, otro recuerdo imborrable para mí, estas fotos que me mandan. La verdad que yo no vivo en el campo, hace muchísimos años que no vivo en el campo. Tengo todos los recuerdos, pero no tengo la vivencia de volver a hacerlo. Entonces cuando veo una foto, me hace acordar todas estas cosas. La foto de marco de la preparación para el cumpleaños de 15, la carneada. Vi ahí en una mesa un animal longeado, un montón de gente trabajando, porque requiere un montón de tiempo preparar un animal para hacer asado con cuero, requiere un montón de esfuerzo y de trabajo y de gente que sepa hacer. Yo participé en muchas de ellas, pero siempre como pasando el agua caliente o teniendo la pasta. O sea, creo que fue lo máximo que pude hacer, pero sí tuve la vivencia y poder recordar. Porque normalmente, que yo creo que no habrá sido la excepción acá, normalmente se trata de disfrutar también de la situación. Se comparte, se charla, se hacen bromas. Después que tiene que estar bien preparado para que salga rico el asado, está bien. Pero
se aprovecha y se hace, no sé, Rulo no me dijeron todavía esto si hicieron, pero ¿sabe que se hace habitualmente en la parrillada? Hay un fuego y se saca todo lo que sirve para parrillada y ya va ahí al toque a la parrilla, una enjuagada, una lavada, porque así es, o sea, así fue siempre y no creo que eso haya cambiado. Y se disfruta mientras se trabaja. Claro, va toda la parrilla y después empezá a disfrutar de eso. Todo lo que sea, bueno, tripa, chinchulín, riñón, bueno, todo. Algunos dicen que el corazón no se hace a la parrilla, que queda muy... Bueno, mis amigos, los que compartimos, que nos juntamos, que vamos a la pesca, que jugamos un truco, saben que mi debilidad es el corazón. Tiene que estar bien hecho, bien asado nomás, tiene que estar a punto. O sea, ¿qué pasa si se pasó un poquito? Queda incomible, porque queda demasiado duro, pero a mí me encanta, no tiene grasa. De la grasita que tiene en los bordes se saca fácilmente y a mí me encanta, súper sano, digamos, no está contaminado de grasa y después el sabor también me encanta, el corazón. Hay muchos que dicen que no, que el corazón no se pone a la parrilla. Claro, tiene que estar jugoso, porque es es lo que a mí me gusta. Bueno, a mí de por sí el asado me gusta jugoso. Esa es otra de las contras que tengo por ahí, cuando se hace el asado en familia, por lo menos en mi casa, y hablo por mí, y pasaba en la casa de mis viejos, el 95% le gusta bien cocido, que esté tirando. Ah, ¿también a usted? Bueno. Sí. Vio que el juguito que queda, no puede ver eso. No, ¿cómo? Bueno, a mí es todo lo contrario. Cuando nos juntamos, cuando yo hacía los asados en la casa de mis viejos, ya ponía yo aparte, le ponía menos fuego, todo eso, para hacer algo lo que a mí me gustaba particularmente. Claro, sí, a los porteños les gusta así, la mayoría come así. Yo no es por los porteños, o sea, porque es como que siento, y deben ser ocurrencia, ¿no? Pero yo le siento más el sabor al que está jugoso que al que está pasado, que hay que entrarle y masticarlo un poco más, trabajarlo un poco más. Cuando vamos al campo, por ejemplo, que vamos a pescar y que siempre se hace un asado, ya mis amigos saben, y para mí, dice, no sé si está, le falta un poquito, para mí seguro que está, le digo yo. Pero bueno, sobre eso no hay discusión, por lo menos desde mi punto de vista, no hay discusión, es el gusto de cada uno. Ahora, hay carnes, por ejemplo, que para mí el cerdo no se puede comer, el cerdo tiene que estar bien cocido, por ejemplo. Estoy hablando de la carne bovina, o sea, la carne de vaca, digamos, comúnmente. Esa es la que yo me permito comer jugosa, lo otro tiene que estar bien cocido. Pero bueno, lo que venía de que la foto que me llegaron de Rulo y el recuerdo de decir, mirá, qué lindas vivencias, seguramente se armó la parrillada. Porque ahí nomás, mientras están trabajando, para no perder tanto tiempo, alguien ya hizo el fuego, puso la parrilla y cuando se va comiendo de ahí, o sea, sin demasiado protocolo, porque el objetivo principal es realizar la tarea encomendada, que es, por ejemplo, preparar para el asado con cuero. Pero lo otro está en el complemento ideal para eso. Son momentos muy lindos de vivencia que me tocó vivir, por eso las cuento y me acuerdo. Cuando veo fotos así, me traen muy lindos recuerdos. De las fotos que me mandaron, una pinta, Rulo, la señora, toda la gente muy bien. Después de la carneada, ya para la fiesta, estoy hablando de la fiesta,
Bueno, la quinceañera con un vestido azul, muy lindo, todo realmente muy lindo. Y muy elegantes, toda la gente muy elegante. Seguramente fue una gran fiesta, así que felicitaciones. Y me imagino los abuelos como habrán estado para poder brindarle a su nieta esto de una fiesta que quién no quiere compartir y festejar y tener la posibilidad de los 15 comienza con los hijos y después, bueno, con los nietos, ¿no? Así que gracias por las fotos, realmente muy pero muy lindas las fotos de todo esto que tiene que ver con la preparación de la carne y después la fiesta propiamente dicha. Ese sombrero, ese pañuelito, muy linda, estoy mirando la foto, el pañuelito de rulo. Bueno, Marcos, tenemos que ir a una pausa, escuchar buena música para nuestros oyentes y después vamos a volver. Hay una noticia, hay una información, un comentario quiero hacer con respecto a la ruta 126 de Sauce, el malestar que hay con los vecinos sauceños por la no finalización de la obra. Hace poco tuve que ir a trabajar una carrera de caballo a Sauce y me tocó transitar esa ruta, ahora les comento. Ha llegado el día por ti tan ansiado del vestido largo que vas a estrenar. Ayer mocosita y hoy ya 15 años. Un clavel muy rojo te tiembla en los labios y aunque eres niña te sientes mujer. Hoy ya sos la reina feliz de la fiesta, la que acapara todos los halagos. Y ante esa torta de 15 velitas y frente a tus padres y a tus amiguitas, alcemos las copas. ¡Feliz cumpleaños! Saliendo al campo. Escuchamos a los Reyes del Chamamé, el vals de los 15 años, dedicado obviamente para la cumpleañera. Espero que la haya pasado muy bien y para todos los que estuvieron ahí participando de este cumpleaños. Tengo un mensaje antes de ir a la pausa, Marcos. Decíamos, 35 años de casado, Mónica e Ismael Monsalvo. Pero hay un detalle. 10 años por civil y 11 por iglesia. 35 años, dice, cumplen Mónica e Ismael. Me imagino que va a haber algún festejo va a haber.
Espero que inviten. Yo creo que sí, que van a invitar a compartir. 35 años no es tan sencillo. Bueno, Marcos, si le parece, ahora que tiene buena compañía. Buen día. Ay, Marco. Ahí vamos, sí, saludamos a nuestra secretaria de la radio, a Cintia Salas, que no quiere decir que recién llegó Marcos, recién la veo, seguramente estaba de temprano. Es verdad. Pero recién la veo. Un saludo grande a Cintia y muchas gracias por todo lo que hace, por colaborar. Vamos a ir a una pausa comercial, Marcos, y después volvemos con eso que le comenté de Sauce. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Es la hora 9:30. Temperatura 22 grados. Humedad 90%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Prepárate para un fin de semana increíble en el cine de la Rural. A las 18 horas continúa la historia increíble de Robot Salvaje en la función de las 20 horas. La última comedia de acción de Dwayne Johnson, Código Traje Rojo. Y para las 22 horas. Solo para los estómagos fuertes, continúa el Payaso Art en Terrifier 3. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Cursucuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:38.
Temperatura 22 grados. Humedad 90%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Saliendo al campo. Nuestro espacio publicitario. Con Aires de Campo. Temperatura 22 grados. Humedad 90%. ...39 minutos después de la hora 9... ¿Tiene esto ya, ahora lo que viene, Marco? ¿Sí? Vamos a escuchar un tema musical dedicado especialmente para un amigo y una amiga. Para Ismael y Mónica, que ahí está, se casaron el día 10 de noviembre por civil y el día 11 por iglesia. Así era la aclaración en 1989. Para ellos, este tema musical. ¿Te acuerdas, mi vieja? Yo nunca lo olvido. Cuando muy unidos por primera vez me diste un beso que hasta hoy perdura, toda esa dulzura de sabor a miel. Después de un romance que juntos vivimos, los dos decidimos formar nuestro hogar. Dichas y amarguras hemos afrontado por ver realizado nuestro sueño ideal. Pasaron los años y hoy agradecido, porque en nuestro nido mi dicha está en ti. Con esos gurises que tú me has brindado, fruto incomparado de un amor feliz. Cuando esos pichones ya estén bien crecidos, habremos cumplido con nuestra misión. Y cuando se alejen y solos quedemos, nos resignaremos porque es ley de Dios. Después de un romance que juntos vivimos, los dos decidimos formar nuestro hogar. Dichas y amarguras hemos afrontado por ver realizado nuestro sueño ideal. Pasaron los años y hoy agradecido, porque en nuestro nido mi dicha está en ti. Con esos gurises que tú me has brindado, fruto incomparado de un amor feliz. Cuando esos pichones ya estén bien crecidos, habremos cumplido con nuestra misión. Y cuando se alejen y solos quedemos, nos resignaremos porque es ley de Dios. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Así escuchábamos con mucho cariño y respeto a Roberto Galarza, Amor Hogareño, dedicado exclusivamente para Mónica e Ismael. Me imagino que le salió, al escuchar este tema, le habrá salido el romanticismo a Ismael. 35 años de casado.
están cumpliendo Mónica e Ismael Monsalvo. El otro día le decía que tuve que viajar a Sauce a trabajar a las carreras de caballo. Y bueno, bastante linda la ruta, a pesar de que es nueva, muy nueva, pero una parte, algunos pozos, se encuentran algunos pozos. Pero una parte me encontré son 10 kilómetros los que están sin terminar, sin hacer. Y les puedo asegurar que esos 10 kilómetros se tarda casi, no voy a exagerar, pero se tarda bastante. Es una pena que eso sea así, ¿no? Porque la verdad que una ruta que parecía que nos había ilusionado a todos los que transitamos por esa ruta de una manera u otra. Hay gente que lo hace más frecuentemente que yo, pero siempre soy usuario de esa ruta. Dice, los sauceños aguardan que se reanuden las obras de la ruta 126. La expectativa entusiasta de aquel momento cuando se inició la repavimentación de tan imprescindible ruta provincial número 126 se apaga lentamente con el paso de los meses tras la suspensión de los trabajos en diciembre del año pasado, que dejaron aún 10 kilómetros intransitables y 60 en los cuales no se llegó a ejecutar la capa final. Bueno, evidentemente tiene una parte que no, de esos 60 kilómetros debió, por lo que dicen, debió haber tenido una capa arriba, una capa final. Seguramente es así, de ahí a que se produjeron algunos baches. Yo había hecho algún comentario con un amigo y que le decía que era rarísimo lo que pasó, porque me acuerdo que la ruta, bueno, obviamente está sin terminar, pero estaban trabajando, que eso creo que era lo peor. Estaban trabajando ya alejados de acá, porque comenzaron acá en Cuatro Bocas, una parte. Y mientras estaban trabajando ya había algunos baches que ya se produjeron en la parte nueva. Bueno, evidentemente le faltaba arriba otra capa. Pero hay 10 kilómetros que están difíciles de transitar. Acá dicen intransitable y bueno, seguramente los días de lluvia debe ser muy complicado. Pero hay que ir tirarse por el borde de la banquina. Hay en lugares donde hay que ir por fuera de la marcación de la zona donde debería estar asfaltada, y hay que tirarse para que esté un poquito más parejo. Hay que tirarse por el costado. Bueno, y si una vez más las voces de los vecinos de la localidad de Sauce vuelven a manifestarse con tono desgastado de tanto pedir, aunque no resignado, aún mientras espera la concreción del proyecto tantas veces solicitado, y por el compromiso del gobernador Gustavo Valdés, quien no olvidó mencionar la situación en distintas oportunidades, e incluso en su reciente visita desde hace una semana, cuando estuvo aquí para inaugurar algunas obras, sostuvo que la repavimentación de la ruta continuará. Si bien hasta la semana que pasó no se registró movimiento, no se ve absolutamente nada. Según la afirmación de algunos conductores que se trasladan hasta Curuzú, además de advertir el estado precario de la vía de comunicación en esos 10 kilómetros mencionados. Bueno, sí, una ruta de vital importancia para lo que tiene que ver con la comunicación, fundamentalmente de toda esa población de Sauce y Curuzú Sauce, porque los movimientos, sobre todo los movimientos, hay mucho movimiento comercial entre la ciudad de Sauce y Curuzú Sauce, y también hay mucho movimiento particular de gente que viene, que necesita atención médica, que necesita otro tipo de cosas que por ahí no tienen al alcance en Sauce, si viene una ciudad que
pujante, que crece, comparado con Curuzú, una ciudad chica. Entonces seguramente hay cosas que no están al alcance. Y la ruta es fundamental. Hay un colectivo que hace el camino, esa trayectoria de Curuzú a Sauce, Sauce a Curuzú. Me imagino lo que es sufrir rotura de vehículos, de un montón de cosas que deben pasar debido a que esa ruta, esos 10 kilómetros realmente están bastante deteriorados. Dice, allí falta hacer la primer capa y ahora se quedó todo poseado porque tienen nada más que el ripio viejo, exactamente. Hay muchos pozos y una parte que tiene todavía en el medio como parte de la estructura del asfaltado anterior y bueno, cuesta mucho. Por eso decía que hay que ir por el costado. Dice, al no tener el pavimento todavía donde se efectuó el triturado de la ruta vieja con una previa compactación, pero como en diciembre pasado la empresa adjudicataria levantó campamento, no se hizo nada, la verdad que se dificulta mucho transitar, relataron. En el cruce de la ruta número 23, en el suelo correntino procedente del lado de San José Feliciano Entre Ríos, y se dirige a Perugorría, se inicia el pavimento de la ruta 126. A partir de ahí son unos 7 kilómetros con esa condición tras ese trazo rumbo a Curuzú. Se encuentran esos 10 kilómetros en cuestión con la ejecución del triturado, compactación y luego abandono, en las que faltaría construir la primer capa asfáltica, después de unos 65 kilómetros en los que faltaría solo la segunda capa. Describieron de manera más específica. Bueno, esto es lo que quiero comentar y me hago eco de la gente de Sauce y la gente de Curuzú que tiene que transitar habitualmente, por esa ruta. Ruta, reitero, ruta tan pero tan necesaria para la comunicación de estos pueblos. En otra época de mi vida no tan lejana, hace un par de años, lo tenía que hacer muy pero muy frecuente por una cuestión comercial, el tránsito por esa ruta hacia Sauce y de Sauce hacia acá. Ahora lo tuve que hacer circunstancialmente por actividad y está muy pero muy deteriorada. Ojalá, por el bien de todos, que esto mejore, que vuelvan a trabajar las máquinas. Vi una montaña de piedra inmensa que seguramente está destinada a eso sobre el costado de la ruta. Seguramente el destino es el asfaltado de la parte que falta y la capa que dicen que falta la capa superior. Bueno, ojalá que esto se cumpla por el bien de muchos. Alguien, si quiere mandar mensaje de la zona, no hay ningún problema, fuera horario igual, y mañana lo comentamos. Al que le toca transitar, le toca vivir eso. Ojalá que el deseo es que todo ande bien y que todo mejore para disfrutar de ese camino. Hemos llegado al final del programa de este día lunes 11 del 11. Marcos, muchas gracias por estar, muchas gracias por la música, a tener mucha fuerza en este inicio de semana, a ir pensando que está finalizando el año y hay cosas que estuvieron a nuestro alcance o están a nuestro alcance y no lo hacemos. Hay que pensar más en que la vida es corta, que los años pasan y que por ahí cuando uno es joven se olvida de todo, no pasa nada, está todo bien, pero cuando empiezan a pasar los años dicen, ¿por qué no lo hice? Bueno, disfruten dentro de lo posible, dentro de las posibilidades de cada uno, disfruten, la vida es corta, hermosa, a trabajar, sí, a trabajar, a seguir trabajando, pero a tener la pausa y el equilibrio necesario como para que la vida sea más placentera. Muchas gracias a todos, muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por los videos, por las fotos. Gracias, Marco. Dios mediante, nos estaremos reencontrando mañana, minutos después de la hora 8, cuando digamos saliendo al campo.
amigo Santa Rosa, amigo Borges, sabor. Seguimos cantando. ¡Vamos, mano! Hombre del norte. Muy pequeño, sentado en la barra, me quitaba su anillo del dedo. Pensaré que él lo oía, en voz baja decir, no sé de verdad lo que quiero. Me pidió un par de copas, hablé un cenicero, y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto, me dijo llorando no puedo aguantarla, decidí abandonarla y ahora mismo me muero de miedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre de mi pueblo, no conoces al hombre del norte, no conoces al hombre de mi pueblo. Estamos saludando al amigo mayor, en el espejo parecía muy viejo, su mirada venía de lejos. Era un tipo muy bueno, de casi 2 metros. De momento yo veí más que muerto. Se fue sus palabras en el aire pesado, no sé patear al camarero. No fuimos a más, después de besar, me dijo llorando no puedo. No puedo aguantarle, decidí abandonarle y ahora mismo me muero de miedo. Al gato vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a matar donde puedo. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre de mi pueblo, no conoces al hombre del norte, no conoces al hombre de mi pueblo. Estamos saludándote. Tras la bordona de la guitarra y la botonera de un acordeón, hay un lamento en una glosa. Se fue del mundo Alberto Tolosa, cambiando el alma de Tarragón. Siempre hay heridas en esta vida, aunque parezca una diversión. Más cuando marcha un querido amigo, por más que digan que fue destino, queda una herida en el corazón. ¡Vamos, que gente fuera! ¡Ahí no va a estar el conejo! ¡Vamos! ¡Taco y taco y taco! Para el amigo Wilber, que...
San Luis del Palmar. ¡Vamos! Saliendo al campo, un programa con